llegan los créditos de guerra, el Partido Socialista vota sí a los créditos de guerra. O sea, ¿cómo no va a decir que eso es un partido en contra del cual está? Cuando además, quiero decir, cuando la asesinaron, bien que tuvieron de mirar a otra parte. Pero ahora hay una confusión. No estamos hablando de Rosa Luxemburgo, estábamos hablando de Hannah Arendt. Hombre, ya, pero cuando Hannah Arendt en 1959. Pero cuando Hannah Arendt, por ejemplo, habla de Rosa Luxemburgo, tiene muy en cuenta que Rosa Luxemburgo tuvo una oposición feroz al Partido Socialdemócrata Alemán. Y lo tiene en consideración en la biografía que escribe, porque la biografía, no sé si la habéis leído, pero la biografía que escribe Hannah Arendt de Rosa Luxemburgo, que la habíamos, en fin, dicho que se leyera, que ya la leeríamos, es interesantísima y ella está absolutamente de parte de Rosa Luxemburgo. Y yo creo que, o sea, que en este momento Hannah Arendt no está, o sea, piensa que el Partido Socialdemócrata Alemán ha tenido un papel muy nefasto en Alemania. No creo que... Ya la voy a ver a fondo. En los primeros lugares que votaron las mujeres que estaban excluidas en ambas revoluciones fueron consiguiendo votos en los municipios y en las historias locales, ¿no? Fueron de las primeras, tanto en Gran Bretaña como en varios estados de los Estados Unidos. Entonces ahí fue, por supuesto, porque les interesaba la educación de los hijos, la historia de los pobres que siempre nos ha tocado. Entonces yo lo que no veo es el juego de que no se nombre para nada que las mujeres en ninguna de las dos revoluciones consiguieron tener el voto, que digan que la propuesta es que precisamente porque no se participaba en las historias municipales o de más cercanía, cuando precisamente en ese sitio que no le daban importancia los que hablaban de política en las letras grandes, era donde se les permitió, precisamente porque como no les interesaba, donde se les permitió después de las luchas, no se les permitió porque nunca les han regalado nada y no se han regalado nada a las mujeres en las luchas políticas, ¿no? Entonces, solo por decirlo, que en lo cotidiano las mujeres han sido las primeras que han participado, ¿no? En los consejos, en todo el movimiento de consejos, por ejemplo, la comuna, una de las líderes más importantes fue Louise Mitchell, que fue anarquista, y es una de las organizadoras de la comuna. O sea, el mundo ese microcósmico de los soviets, de los consejos, da un enorme espacio. Hay una gran participación de la mujer. ¿Alguien más? Sí, yo sí que haría un comentario, pero yo prefiero que habléis vosotras y luego ya... ¿Vas a hablar, Lola? Que nos hemos quedado un poco descolocadas con lo de Hannah Arendt. No, yo es que creo que... La propuesta sería de no partidos políticos, ¿no? Vamos a ver, yo creo que ya no está haciendo una propuesta, ya está haciendo una reflexión. Una reflexión para pensárselo, o sea, que es, claro, es sorprendente porque yo recuerdo que la primera vez que leí, no leí a Hannah Arendt, leí el ensayo de Simone Weil sobre la disolución de los partidos políticos, escuchado por mis oídos, digamos, que salen de un periodo franquista y que cuando nos ha costado la democracia, quiero decir, a mí no me entraba en la cabeza, o sea, me parecía una cosa brutal, o sea, Simone Weil es de las autoras que he cogido el libro y me he tirado por la ventana. Lo digo de verdad, que a mí me ha costado muchísimo entender, y muchísimo meterme ahí, porque me rompía absolutamente todos los esquemas. Entonces, yo pienso que aquí lo que hay es una propuesta de reflexión. Primero, la propuesta de reflexión respecto a que un partido sea una élite. Y que además sea una élite no, como dice ella, que tendría que ser una élite autodesignada a partir de las luchas, por así decirlo,
lo sabemos, o sea, pongámoslo yo qué sé, en términos más cercanos a nosotros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que no es a partir de las luchas de los profesores o de las luchas de los médicos y tal que salen después las personas que se encargan de modificar, yo qué sé, la sanidad pública o modificar tal. No es así, es que no es así. O sea, lo que vemos no es que los movimientos o las asambleas hayan generado sus propios líderes. Es más, o sea, hemos visto como los partidos políticos, por ejemplo, no han querido sectorializar, porque sectorializar significa justamente que salgan líderes de los sectores. Y esto lo hemos visto. Entonces, claro, cuando es así, o sea, decir que un partido es una élite, pues sí, cuando además estás viendo que desde que terminan la carrera hasta que son yayos de 80 años, están en el Parlamento y que ahí están y tal, pues tú lo que tienes es la sensación, pues se ha dicho castas, se ha dicho otras cosas, de que están alimentados por sí mismos. Cuando hemos visto que en los partidos políticos hay quien entra en los partidos políticos, no, como dice Dolores a veces, no han terminado la carrera, no han hecho nada, tal, no sé qué. Yo es que prohibiría que se afiliaran sin terminar la carrera. Y desde ahí... Pero por lo menos no acaba la carrera. Y desde ahí haciendo méritos, que los méritos son, no sé, la obediencia, no sé qué, la reforma patriarcal, aparecen al final como ministras, tú dices, caramba, o como ministros, o sea, dices, caray, o sea, ¿de dónde ha salido eso? Pues ha salido solamente del partido. Entonces, ella hace una reflexión sobre eso, que creo que es una cosa que, yo qué sé, que hay que reflexionar, o sea, porque si queremos hacer una nueva fundación o crear unas condiciones revolucionarias, pues eso está ahí. El sufragio, pues ya sé que es la parte más llamativa, ¿no? O sea, yo he querido ejemplificarlo diciendo, bueno, es que verdaderamente, o sea, cuando piensas, ya sé que es el principio mismo de la democracia, pero claro, cuando piensas, por ejemplo, en las personas que emiten un voto desde la nada, desde no interesarse nunca por los asuntos públicos, desde tal, bueno, pues a veces, o sea, yo qué sé, es como cuando las monjitas llevan a los señores de un hospital que están todos en las sillas de ruedas, no sé qué, y los llevan a votar. Pues ¿qué piensas? No, Dios mío, que no lo llevan a votar. O sea, lo que piensas es que, no sé, que tú dices, bueno... No, vale, que los llevan a votar y que voten lo que quieran. Yo me imagino que a lo mejor está dando elementos para pensar otra cosa, para pensar otro modo de organizar, porque ella no dice, si os habéis fijado en lo que he leído, ella no dice habría que abolir el sufragio universal, sino dice habría que abolir este sufragio universal. Por lo tanto, está pensando en un sufragio organizado de otra manera. Entonces yo creo que no se puede decir, está proponiendo que acaben los partidos políticos y que acabe el sufragio universal. O sea, esto lo dice, se puede decir si tienes ganas de cargártelo. Que dice totalmente, si tienes ganas de pensarlo con ella, pues dices, no, está diciendo algo que en mí encuentra un cierto eco. Y yo creo que ese es el eco que hay que trabajar si queremos, yo qué sé, si queremos oír algo nuevo, porque para oír lo que ya sabemos, esto verdaderamente te da ocasión de pensar cosas que a lo mejor no las habías pensado nunca en esos términos. Sí, yo creo que esa reflexión simplemente es algo. Me hace pensar que realmente la gente de 20 a 30 años no le interesa para nada los partidos. Hay excepciones, pero en general, si lo observáis, es que yo no os he oído hablar, pero tengo hijos, y entonces ocurre que pasan. Es que no les gusta. Algo habrá que hacer o algo habrá que reflexionar para pensar que esto tiene que mejorar o algo tiene que cambiar. Porque están 20 años diciendo listas abiertas. Cremalleras, listas cremalleras, y los partidos lo hacen, otros no. Entonces, claro, siempre estamos dándole la vuelta a lo mismo. Y ahora el tema de cambiar el sistema electoral, que es injusto. Una polémica impresionante, no avanzamos, estamos siempre igual. Entonces, claro, que para cambiar es cierto. Marisa. Se me ha ido un poco de la cabeza esta.
Desde luego, si uno de los objetivos de este seminario es plantear problemas, está planteando, porque a mí se me plantean mucho, estando de acuerdo en líneas generales con el planteamiento último que has hecho, Maite, pero se me plantean problemas. Un problema es, de acuerdo que los representantes tienen que salir del movimiento de base y de las propias asambleas, de los consejos y tal. Pero esto nos remite al problema que planteaba antes Dolores, el problema de revuelta, fundación y estabilización de lo conseguido. Entonces, el riesgo está en el momento que hay que estar de acuerdo, surgen de ahí, pero entonces, en el momento de la estabilización de lo conseguido se crea un aparato. Necesariamente se crea un aparato. Y ahí viene la crítica de Rosa Luxemburgo, cuando ese aparato se convierte en una realidad paralela a la realidad, autolegitimándose y poniendo como foco su propia reproducción. Entonces, ¿cómo evitar eso? Yo supongo que ahí la pregunta es mecanismos de control, la relación, cómo se controla ese aparato, cómo se evita. Y me parece que eso está un poco relacionado con el problema del sufragio universal, en el sentido de que el riesgo que estamos corriendo en estos planteamientos un poco es el del elitismo. Pues ya lo dijisteis vosotras el otro día, ¿no? Cuando incluso referisteis a Ortega. Es una crítica a la mesocracia, sí, vale, al que no todos somos iguales, porque no todos tenemos... Pero ¿quién establece los límites de quién vota y quién no vota? ¿Quién es el que dice, si ponemos los límites estamos de acuerdo? Pues una persona con una debilidad mental que la lleva en silla de ruedas y tal, pues parece que ahí sería fácil legislar algo para que eso no se pudiera. Pero creo que el problema se convierte en algo más complejo, porque además argumentos parecidos llevaron a negar el voto a las mujeres. Porque a través de ellas votaban el Entiendo lo que dices, porque en el fondo esa rabia se tiene a veces. ¿Cómo que, lo que has dicho, cómo que mi voto valga igual que el de mi tía? Pensamientos parecidos yo los he tenido, de indignación. Pero si tengo que separar esa reacción subjetiva de intentar formular algo general, entonces, no es una respuesta lo que estoy intentando dar, sino que es una pregunta o la formulación de un peligro. ¿Quién establece los límites? Lo primero sería cómo se establecen los controles, quién los establece, y lo segundo es cómo se establecen los límites y quién los establece si cuestionamos el sufragio universal. Son preguntas, Yo siguiendo por donde va Marisa, a mí hay algo que me da vueltas en todo el libro, que me está dando vueltas y me sigue dando vueltas, ¿no? Y de esas cosas que uno a veces encuentras, cuando encuentras algo sabes lo que buscabas, ¿no? Encuentras así hoy. Hay un cierto, o sea, en todo el pensamiento de Hannah Arendt, en todo el libro, hay un cierto elitismo. ¿En qué sentido? A mí no me da miedo la palabra elitismo, no me da miedo. El elitismo es la vida misma, es decir, que en todos los niveles de la vida se segregan élites. Eso lo explicó muy bien Bourdieu, es el principio de distinción. Tú pones a dos al lado, basta que el de al lado sea un poquito más alto y ha habido un principio de distinción y hay una separación. O sea, todos los procesos vitales se basan sociales en una cuestión de fijar límites y diferenciarse un poquito, ¿no? Y eso es así. O sea, y los procesos políticos están... los procesos sociales, políticos, que están cara al público, que juegan con la distinción, etcétera, etcétera, están especialmente sensibles, son especialmente sensibles a esas cosas. Entonces, aquí hay un problema que yo creo que Hannah Arendt, que a mí me choca, que es que ella hace un divorcio. Vamos a ver, hace un divorcio entre lo productivo y el tiempo de ocio, porque esos iguales que practican política son gente que tienen derecho al ocio, porque si no, no se puede practicar la política. Eso es la teoría de la clase ociosa, que esa era la aristocracia. La aristocracia era la clase ociosa y era la que dirigía, porque tenía el ocio para hacerlo todo. Como cuando ya no hacía guerra, porque ya no hacía guerra, entonces pues la alta magistratura, no sé qué, lo dirigía, ¿no? La diplomacia, todo lo dirigía ella.
Entonces, aquí hay una cierta cesura entre el tiempo de lo productivo y el tiempo del ocio. Y los iguales, o sea, ese conjunto de gente, que quien establece cómo son iguales, porque son iguales, ¿por qué tienen los mismos gustos? Porque la gente que tiene los mismos gustos surge también de hábitos y de estilos de vida, ¿no? Parecidos, ¿no? Entonces, todo eso genera una élite, digamos o no, genera una élite no productiva que está dedicada al tiempo de ocio a hacer la política, con lo cual el peligro de clic o de élite cerrada todavía es mayor, ¿no? Entonces, a mí ese principio de distinción, y a mí contra eso el sufragio universal me parece una cosa sanísima. O sea, me parece que para todos esos peligros que están en Arán y en todas las partes de la política, en todos los sitios donde se generan élites, que son en todas partes, en los sindicatos, en los partidos, en la universidad, en las asambleas, en todas partes se generan élites. Y estructuras más o menos con ganas, como ha dicho Marisa, de perdurar, con ganas de reproducirse, de reproducción. Para eso el sufragio universal es muy útil, muy útil. Y precisamente yo que bajan el sufragio universal a los 16 años me parece muy bien. Me parece muy bien, porque es una manera de dar una responsabilidad, ¿no? Una manera de hacer que la gente tenga un momento de pensar qué voy a hacer, a quién voy a votar, cómo voy a resolver, y la gente va y piensa. Entonces, yo eso, vamos, ahora entiendo todos los peligros que ve ella, entiendo por dónde va lo que piensa, ¿no? Y entiendo que, bueno, que es cierto, pero bueno, Hannah Arendt está hablando a finales de los años 50. Si llega a vivir los partidos políticos de los años 50, se hubiera vuelto a fundar el partido nazi, de los mejores. Bueno, yo quiero decir una cosa, es que... María, no sé, pero bueno, si es con... Solamente una cosa. Yo pienso que en la pega que has puesto tú, Marisa, sí, pero se puede pensar a partir de ahí. O sea, el modo en el que eso no se coloca como una instancia de permanencia es justamente que tú regules que no es posible la permanencia. Ahí sí que es muy fácil contestar, quiero decir, porque uno se puede imaginar perfectamente que uno diga, no, o sea, vamos a ver, alcalde 8 años, y después ya se inventarán una manera de... Bueno, vale, pero quiero decir, esa es una de las cosas que también estamos discutiendo, también estamos en eso, o sea, también estamos diciendo por qué tienen que seguir ahí, por qué tienen que... Esa es una. Y luego yo entiendo, o sea, todas las pegas que podéis ponerle sobre lo que se ha dicho del sufragio, que lo entiendo perfectamente. Pero hay una cosa que no la creo, y es que no hay una relación entre sufragio universal y acabar con el elitismo, porque si fuera así, el elitismo no existiría ahora que existe sufragio universal. Claro, no es que o sea, yo he dicho que es un principio universal, que se genera siempre, pero y es se que combate de una manera o de otra. O sea, el sufragio universal no ha servido... Se puede defender por los motivos que se tenga que defender, pero no se puede defender porque el sufragio universal pueda acabar con el elitismo, porque no acabará con el elitismo. Digo que refresca, Pues no lo sé, en este país no ha refrescado nada, ¿no? O sea, entonces, quiero decir que yo no veo que haya veo otras cosas por las cuales no puedo decir. Establece la... Perdón. Bueno, no importa. Que, bueno, estaba pensando cuando habéis hecho también una relación con las élites científicas y tal, y me estaba acordando de cosas de Bourdieu y tal. Hay una cosa muy interesante, algunas ideas de Bourdieu sobre el hábitus, que a mí me llevó a reflexionar sobre este boom de las nuevas tecnologías, ¿no? Que el conocimiento, la información está al alcance de todo el mundo, pero la verdad es que no es cierto, porque para leer ciertas cosas hay que estar, digamos, en el meollo de ese lenguaje y de ese código de signos del artículo que estás leyendo. Joder, así sí, está al acceso de todos, un artículo de medicina, un artículo de economía, un artículo de sociología. Es mentira porque hay una serie... Entonces, lo que sí que pensaba que había algo interesante en el acceso de todo el mundo a esa información es
por ejemplo, la divulgación científica. La divulgación científica obliga, estoy haciendo extrapolaciones, la divulgación científica obliga a un proceso explicativo y además abre un proceso deliberativo. Y eso me parece interesante. Pensemos, por ejemplo, en lo de la autonomía del paciente. Si es un lego en el asunto y no puede opinar, ¿cómo se le da palabra para que decida sobre el tratamiento? Pues eso obliga a una explicación y a una deliberación. A lo mejor, estaba pensando, pero todo esto lo pienso sobre la marcha y escuchando. Obligar a las élites a que se abra ese espacio deliberativo y a que expliquen, aparte de lo de la no permanencia y la no estabilidad en el poder, a que expliquen sus conductas hacia aquellos que a lo mejor es cierto que tienen menos criterio, que tienen menos formación, pero tienen derecho a la palabra. Y lo que es importante es abrir espacios de deliberación y forzar el lenguaje. Forzar el lenguaje y compartirlos. Al menos yo pienso que una posición, yo no sé ya cómo llamarla, si de izquierdas o que apueste por lo de la continuar la trama de revueltas, no me puedo decir más, pues estaría bien que se tuviera en cuenta ese aspecto que sería a lo mejor, no sé, más lingüístico, argumentativo, y que si cerramos el concepto ese de élite, pues ya está, lo que voy a decir ya creo que ya lo he dicho, y llegar más allá creo que sería ir pensando juntas en algo que se puede llegar más allá. No lo sé yo tampoco. Yo creo que ya. No sé cómo te llamas. Marisa. Marisa, yo te agradezco. Mariby, no sé. No, te agradezco que hayas hablado antes que yo. Yo ya me fui el otro día, hoy no había hecho deberes, pero ya me fui el otro día y ya me había tomado una nota, porque aquí ya habíamos hablado de con la participación y tal, de si los gatos, de si habría que elegir a ver quién. Y yo ya me había ido un poco consternada con la necesidad de una participación formal, entre comillas. Ya me había hecho yo la nota y ya decía, no sé, no estará contra esa libertad pública, que la participación sea una participación necesariamente formada. Y dándole vueltas en casa me voy a explicar fatal. Claro, hoy que vemos que el gradiente social, que no es la miseria, pero que es el gradiente social lo domina todo, que hace que enfermemos de unas cosas y no de otras, que las diferencias económicas y las diferencias culturales están generando desigualdad. Pero no solamente esa desigualdad económica, es una desigualdad cultural. Y ahí hay una falta de equidad cultural. Y sin querer nosotras, el otro día, no me acuerdo ni quién fue, cuando hablábamos de esa libertad pública, excluíamos esa porción de personas que no han tenido acceso a esa cultura. Y entonces, bueno, resumiendo, me estoy explicando mal, resumiendo, yo creo que yo me voy a quedar con el principio de los tiempos, yo me voy a quedar con que la participación es el camino de la libertad pública y es el camino de la formación. Yo creo que participando, un poco lo que apuntaba el otro día, se aprende, se intercambia y se transforma la sociedad. Y que no hace falta que elijamos quién tiene que participar. Evidentemente, si ya estamos hablando de las estructuras, pues ese es otro capítulo, Pero como modelo de vida, o sea, como modelo de libertad pública, y yo creo que las mujeres, esto, ya hablaremos de ellas, lo hemos llevado siempre ahí, la participación tiene que ser contagio, tiene que ser inclusión y tiene que ser seducción.
y en ese contagio, inclusión y seducción, yo creo que hay formación. Yo no quiero... Y estuvo Clara Campoamor. Yo no... Eso fue la apuesta de Clara Campoamor. Yo no sé... Dejarlas votar porque si no nunca serán republicanas. Yo no quiero que vote, no tu tía, yo no quiero que vote nadie que no vote lo que a mí me gustaría que se votara. Pero porque es lo que no me gusta. Yo lo que quisiera es convencer a tu tía de lo que tiene que votar. Porque si no sería, quiero decir, lo que se me puede atribuir a mí, no, digo en general, pero que no se lo atribuyamos a Hannah Arendt por lo siguiente, ¿no? Porque Hannah Arendt ha sido una firme defensora de que pensar es algo que tiene la capacidad todo el mundo y que en absoluto es la gente con carrera o la gente con estudios quienes piensa, porque es un proceso de darle vueltas a las cosas, ¿no? De volver a plantear, de replantear, etc. Por lo tanto, desde ese punto de vista, por ejemplo, ella no es nada elitista respecto de la formación o de la ignorancia o tal. Me parece justamente que a ella lo que la historia le ha enseñado es que Heidegger y otros secuaces de Heidegger inventaron, como ella dice, teorías sofisticadísimas para justificar el racismo y sin embargo gente común y corriente fue capaz de echar una mano, de sacar a la gente del hoyo o de esconderla o lo que fuera. Por lo tanto, ella muchas veces dice yo no soy filósofa, yo no soy de esos y tal, porque no quiere juntarse con esto. Así que no hay eso. Por otra parte, yo pienso que ella es una defensora de que existe la felicidad pública y que esa felicidad pública la debería de tener todo el mundo. Pero claro, al mismo tiempo dice, y por eso la última frase es interesante, que quizá la cuota que tenemos que pagar por nuestro cristianismo es que pensemos que la libertad está en irme a mi casa a leer novelas, a ver series, a pasar de todo, a que no me interesa nada, etcétera, etcétera. Pero no es deseable. Ella no está deseando eso. Ella está deseando que el mayor número de personas, justamente porque es capaz de pensar y tal, pueda tener acceso a eso. Con las palabras que tú has dicho al final, yo estoy completamente de acuerdo. Con lo que acaba de decir Dolores, es el voto tal. Eso no quita que no sigas pensando que lo que tendría que haber es una participación política tan amplia, que a lo mejor no le doy la vuelta a lo de mi tía, o sea, fuera tan amplia la participación política que ella, para estar con los demás, acabara yendo a las asambleas. Con eso me basta, me da igual lo que vote. Con eso me basta. Pero no puede ser, quiero decir que escondamos la cabeza, la democracia es una porquería y tal, pero ya luego va y sí que hace, ya te imaginas qué voto hace. Porque además lo hace, digamos, con fe, con tradición y con todo. Activándose. Como Marta Sánchez. Y no ha hecho política. Aquí el próximo lunes el que no cante, la que no se sepa la letra. Estoy agotada, ¿no? Vale.